Bien, estoy entrando ahora sí en antena, Son bienvenidos los amigos que nos escuchan a través de Radio del Plata Rosario por la 93.5. También saludamos a la gente que nos sintoniza a través de vidasanaweb.com.ar, aplicación Radio del Plata Rosario y en este Face Live también en Vida Sana Periodismo de Bienestar. Siempre que hemos hablado con Facundo Fagioli sabemos de que hay dos opciones para poder tomar estas sesiones de constelaciones, de manera grupal o individual. Y nos quedamos con esta última para ampliar más información con Facundo. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, A ver, las opciones ¿cuáles son? La gente cuando se contacta con vos, te llama, te comenta o indaga sobre constelaciones, ¿qué es lo que más elige? ¿Tal vez la sesión grupal o prefiere arrancar con una sesión individual? Y te diría que hay un 50 y un 50% en general. Sí, más o menos. Va mucha gente, va a lo grupal y mucha gente prefiere primero tener un abordaje privado y después de eso también van rotando. Personas que quizás fueron primero individual prefieren después ir a algo grupal y viceversa. Gente que va a lo grupal después quiere ver la experiencia individual. Por eso están buenas las dos opciones, porque son formas, obviamente que el trabajo es el mismo, no hay diferencia en cuanto al trabajo, pero sí la forma es diferente y cada forma tiene como su particularidad y su riqueza propia, digamos. Entonces también eso depende mucho de cada persona. A mí me sucede mucho que en el caso de individual, por ahí para una primera vez muchas personas prefieren tener una consulta privada y conocer la herramienta. Saber de qué se trata, ¿no? Saber de qué se trata. También ¿qué me va a pasar? Sí, también porque a veces hay temas que les da cierto pudor plantearnos en un grupo y necesitan hacerlo en ese ámbito privado. Correcto. Pero como te digo, hay otras personas que también a veces por lo mismo prefieren lo grupal, por ir a ver cómo es el taller sin tener que plantear el tema, que uno cuando va individual obviamente tiene que trabajar porque está solo. Pero bueno, eso básicamente un poco, y de hecho lo individual se deriva después, porque esto originalmente empezó como algo grupal, las constelaciones. Lo individual vinieron bastantes años después, también por una necesidad de toda esa gente que por ahí... De la privacidad. Claro, en grupo no se sentía cómodo de trabajar. Bien interesante. Te quiero preguntar también a la gente que se va conectando en el Face Live de Vida Sana, para quienes tienen cero información sobre constelaciones familiares, ¿qué podemos trabajar? ¿Qué podemos abordar? ¿Cuáles son los problemas que podemos confiarte a vos como facilitador y empezar a resolverlo en esa sesión individual? Contanos. Bueno, siempre aclaramos que si bien el nombre implica familiar, digamos, no es que uno para trabajar con constelaciones o configuraciones familiares tenga que hacer un tema netamente de la familia. Se pueden trabajar temas de distintos ámbitos. Por ejemplo, anímicos personales, como, no sé, justo estuve trabajando bastante con ataques de pánico o con otro tipo de síntomas, como angustia o ataques de ira, por ejemplo, cosas muy, muy puntuales y personales. También se trabajan cuestiones relacionales que pueden ser dentro de la familia, como en relación a la pareja. También se trabajan aspectos que tienen que ver más con las relaciones a nivel laboral, de desarrollo personal. Y también incluso trabajamos con síntomas a través de esta mirada sistémica. Todos estos temas, todos los que nombré, se abordan desde una perspectiva sistémica, que quiere decir que nosotros no nos enfocamos netamente en lo individual, solo en lo personal, sino cómo esto que acontece, este conflicto, sea a cualquiera de estas esferas que nombré, que pertenezca, puede estar en contacto o resonando con conflictos o hechos de la historia de mi familia, digamos, y cómo esos hechos, esas situaciones, sobre todo las traumáticas que no han podido procesarse, siguen de alguna manera manifestándose de múltiples formas. Y lo que sucede muchas veces es que hay como dos fuerzas que se oponen y se complementan al mismo tiempo, que lo que para mí como persona, como individuo, puede ser un conflicto y generarme dificultades y padecimiento, a nivel sistémico puede ser una solución. Entonces, eso hace que, aunque muchas veces los miembros de una familia por su cuenta hagan mucho esfuerzo y mucho trabajo en evitar ciertas situaciones, muchas veces igualmente eso sucede porque en otro nivel cumple una función. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer con una configuración, una constelación, es tratar de trabajar ese nivel y mostrar qué función está cumpliendo ese conflicto, ese síntoma o esa
situación que estoy viviendo, para justamente al incluir eso, que eso no se tenga que incluir a través del conflicto y se tenga que ir reapareciendo y generando dificultades, digamos. Sabemos, Facundo, que cuando uno va a una sesión grupal, todas las personas hacen de representantes, ¿no? Sí. De alguien de la familia, bueno, la ubicación dentro de ese mapa, del salón, del lugar donde se esté haciendo la constelación, nunca es casual, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo se reemplazan esas personas cuando yo estoy en una sesión individual, solamente con vos, por ejemplo? Y una de las formas, hay muchas formas, pero yo la que más utilizo es que uno mismo representa. Y ahí sucede algo que grupalmente, como la gente no tiene información, nosotros consideramos que tiene más libertad para representar, porque al no tener información es más fácil manifestar espontáneamente qué voy sintiendo en los roles. Claro. Como uno mismo sí conoce su historia, su sistema y las personas que la componen a la familia, es más difícil no condicionarse. Entonces, para que la persona pueda hacerlo igualmente, hay distintas formas. Una bien concreta y simple de comprender es que se utilizan plantillas o papeles donde una vez que hay una entrevista previa donde se define el tema a trabajar, yo escribo esos papeles y la persona los ubica en el espacio, pero sin saber qué hay en cada lugar al principio. Y de esa manera se va posicionando, representando roles, pero sin tener información de qué rol está representando. Hablamos en el piso, ¿no? Para la gente que no entiende. Estos papeles, bueno, son cuadrados rectangulares. Vos escribís qué cosa en cada papel. Dependiendo de lo que se charló, los distintos representantes. Si es un síntoma, se pone el síntoma, se pone siempre uno mismo, a un familiar, o al tema abstracto que yo quiero trabajar, que puede ser una emoción. Bien, y cada papel se pone boca abajo, o sea, de que la persona que va a constelar no está viendo qué va a elegir, dónde se va a parar, luego... Exactamente. Bien, ok. Fantástico. Entonces eso le permite como que tener un poco más de objetividad en el sentido de me posiciono y acá cómo me voy sintiendo. Y es interesante porque muchas veces sucede que aparece información que desde la conciencia personal parece más extraña, que se siente cómodo por ir en el lugar del conflicto y que se siente más incómodo en el lugar que supuestamente quiere estar o estar mejor. Entonces eso también permite ir viendo como en el nivel más profundo qué está sucediendo para que ese conflicto cumpla esa función, digamos, ¿no? Que si una persona ya sabe de antemano que ahí está el tema que yo quiero trabajar y el conflicto que yo tengo, o un síntoma, por ejemplo, es más difícil acceder a esa información, digamos. Bien, fantástico. Sería como mostrar las cartas a un jugador, ¿no? En definitiva. Sí, además porque en un nivel también yo estoy en conflicto con el síntoma, si no, no lo estaría trabajando. Pasa que a otro nivel cumple una función y es más difícil de acceder a eso, porque uno en general está conectado desde el lugar del padecimiento que me genera el síntoma. Síntoma me refiero no físico solamente, sino la problemática. Bien, yo sé de que, a ver, es complejo explicar en una entrevista cuál es el rol del facilitador de constelaciones, ¿no? Sí. Pero sí podemos indicar de que vos le vas a ir diciendo al consultante que se vaya parando, elija, ¿no? Qué es lo que va sintiendo, dónde, por encima de, bueno, de estos papeles, ¿no? Sí. Y ahí vos vas como ya descubriendo, obteniendo la información tal vez del origen de ese problema. Sí, lo que sucede es que nosotros trabajamos mucho con el inconsciente personal y familiar y el inconsciente suele ser muy contundente muchas veces, desde cómo posiciona los lugares, desde la postura física que adopta la persona cuando está en un rol y cómo cambia, aunque la persona no se dé cuenta, porque obviamente a veces no es consciente eso, pero hay desde la postura corporal hasta las emociones que van surgiendo, la información que va expresando la persona. Y nosotros trabajamos mucho con la empatía, digamos, ¿no? Con poder resonar con ese campo de información y justamente, principalmente, ver qué es lo que falta. Porque lo que nosotros tratamos todo el tiempo de hacer es incluir lo que está excluido. Y tenemos la certeza, por el resultado de los trabajos con el tiempo, de que todo lo que acontece está cumpliendo una función. Entonces, tratamos de desentramar ese aspecto que en general tiene que ver con incluir algo excluido, que en general, valga la redundancia, tiene que ver con situaciones difíciles, no procesadas. Entonces, utilizamos la problemática como un puente para ver qué hay detrás de esa problemática. Y al emerger eso, que justamente muchas veces surgen emociones muy profundas, que a veces hace mucho tiempo que están guardadas, es como esa problemática cobra otro sentido y se transforma en algo que aparentemente era negativo,
Es decir, esto estaba permitiéndome sobrellevar esto que en su momento no pude, o quizás algo transgeneracional. Entonces, nosotros lo que hacemos es como bucear de alguna manera en esa profundidad y tratar de ir detectando qué piedras, qué perlas hay que están ocultas, digamos, detrás de estas sombras que generan los problemas y los conflictos o los síntomas, y que son difíciles de ver, digamos, porque justamente es doloroso mirar eso muchas veces. Entonces generamos distintos tipos de estructuras para sobrevivir a esos dolores que en su momento nos sirven, como por ejemplo, no sé, paralizarme o dejar de sentir ciertas emociones o sentir determinadas emociones, pero eso que en un momento me es útil y me sirve para sobrevivir, después se transforma en un obstáculo, digamos, en una etapa nueva, o cuando yo quiero evolucionar o dar un paso para expandirme, digamos, ¿no? Entonces trabajamos como, básicamente la palabra clave sería integración. Integrar aquello que en su momento no se pudo integrar. Estoy hablando con Facundo Fagioli sobre cómo es una constelación familiar individual, ¿no? Cuando la opción tal vez no es grupal. ¿Qué siente la persona? Vos me decías que más allá de que ves que puede adoptar mientras va trabajando los diferentes roles durante la sesión, otra postura física, supongo que también van pasando cosas por dentro, ¿no? Sensaciones, emociones. No sé si se puede ver cosas, o sea, ir a una memoria ancestral. Contame qué es lo que, por lo general, obviamente, puede suceder. Y lo que sucede primero es, para las personas que nunca hicieron, se sorprenden un poco esto de cómo uno puede sentir cosas tan diferentes con solamente moverse de lugar. Claro. Eso suele ser, cierto, a muchos les llama la atención. Ajá. Uno ya está acostumbrado, digamos, de trabajar, pero a mí también al principio me daba bastante, me daba mucha curiosidad de cómo sucedía eso. Y eso por un lado hacía a nivel del fenómeno de cómo es el trabajo, y después también al poder sentir y vivenciar lo que, si por ejemplo yo estoy representando personas de mi sistema, y poder estar por un momento en los zapatos a nivel más profundo, me refiero, ¿no? De personas de mi familia, donde yo tengo cierta imagen y ciertas ideas y ciertos relatos sobre esas personas, es como que luego de pasar por esos lugares, como uno tiene otra perspectiva, digamos. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, yo puedo tener todo un relato de mi padre que era muy hosco, muy lejano, muy distante o violento inclusive, y quizá en el trabajo surge algo del padre, y por ejemplo que el padre perdió a su padre cuando era chico, fue abandonado o surgió una situación traumática, y cuando la persona, por ejemplo, contacta con esa información, muchas veces descubre, esto también habita mi padre y esto está detrás también de mucho de esas conductas. Entonces eso permite como completar a la persona, digamos, y que uno pueda tener otra comprensión y entender la función que cumplen esas conductas para justamente también uno no tener que repetirlas, por ejemplo, ¿no? Porque entonces todo ese tipo de cosas que va pasando a través del cuerpo y a través de las emociones, cuando la persona también se va dando cuenta, porque a medida que avanza la constelación yo les voy mostrando los lugares, cuando ya la persona está conectada con los roles y ya es difícil que obstaculice. Entonces van apareciendo todas esas comprensiones que también van dependiendo de cada persona, digamos. A veces empiezan a recordar cosas o se dan cuenta de ciertas cuestiones, ciertas dinámicas. Decir, claro, ahora puedo comprender por qué mi papá tal cosa, o mi mamá con mi papá tenían esta relación y yo antes veía esto pero no tenía en cuenta esto, ¿no? Entonces se van dando como muchos movimientos que a veces sea hacia el tema puntual y a veces se excede el tema puntual que yo vine a trabajar. Ir a secretos de familia, por ejemplo. Sí, y yo vengo por una relación de pareja y un conflicto de pareja, y de repente me encuentro con algo mucho más profundo, y aparte de entender por qué yo tengo este conflicto de pareja, entiendo otros aspectos de otras relaciones. Y por eso mismo también nosotros, cuando se hace una constelación y por todo el movimiento que genera y si se va muy profundo, todo el tiempo que eso necesita, nosotros no recomendamos constelar muy seguido, recomendamos esperar 4 o 5 meses para volver a hacerlo, sea grupal o individual. Sí, muchas veces lo que yo hago cuando trabajo individualmente, si la persona lo necesita, hacemos otra serie de encuentros donde ya no hacemos constelaciones, pero hacemos a veces ejercicios con esta técnica de la representación, y también donde vamos viendo lo que fue pasando después de constelar, ¿no? Qué información fue apareciendo,
qué le fue sintiendo la persona posteriormente, las semanas posteriores. También trabajamos o yo trabajo con... Ese es un punto que quería compartir. A ver, la constelación me va a devolver algo anecdótico, digo, información. Voy a saber cosas que antes no sabía, que desconocía, pero también va a generar sanación, o solamente me voy a llevar una data que hasta ese instante no tenía. Básicamente lo que muchas veces permite, aparte de acceder a una información, es comprensión, porque uno puede comprender aspectos personales y de otras personas y de cómo yo, por eso que ese contexto sistémico familiar, yo me relaciono con los otros. Entonces, si yo empiezo a ser consciente y a traer a la conciencia eso que es más inconsciente y que por lo tanto yo no me daba cuenta que pasaba, Claro. tengo mucha posibilidad de ir profundizando y trabajar sobre eso después. Es como que uno destraba algo que está en el plano más inconsciente y quitar esa traba va empezando a generar un movimiento que a veces es como un efecto dominó y que va generando muchos cambios, digamos, que uno lo puede ir acompañando con el trabajo, ya sea en otras sesiones o participando de talleres grupales, porque uno al ir comprendiendo estas dinámicas de cómo funciona la familia, uno va teniendo más herramientas de cómo se tiene que ir posicionando para que estar más liviano y más en el lugar propio y no estar ocupando roles que no nos corresponden en todas las relaciones, familiares, de pareja, trabajo. Eso me interesa, no estar ocupando los roles que no nos corresponden. Sí, eso sucede mucho, digamos, porque es uno de los focos de conflictos principales, básicamente. Porque cuando uno está en un rol que no le corresponde, no puede resolver el conflicto. Entonces, lo que hace es profundizarlo. Por ejemplo, si mi madre sufrió una situación traumática y yo como hijo estoy en una postura paternal, estoy condenado al fracaso porque yo soy hijo ahí, no padre. Pero desde un lugar de amor como hijo yo puedo creer que puedo hacer algo con eso y eso ya me condena a tener un conflicto porque no es algo que sea mi lugar. Entonces, así como ese simple ejemplo que doy, pasa con muchas situaciones. Y nosotros tratamos de trabajar con la estructura que genera esos posicionamientos, digamos. Bien, yo quiero contarle a toda la gente que si ustedes desean contactar a Facundo, quienes nos ven ahora, nos verán luego en diferido también aquí en Rosario, o están en la región y pueden viajar a Rosario. Las sesiones, por lo general, ¿cuáles son tus horarios? Y nosotros, yo tengo horarios rotativos, algunos días trabajo a la mañana. Bien. Y otros a la tarde, depende del día de la semana. ¿Esto siempre en Espacio Ubuntu? En Espacio Ubuntu y también ahora estoy en otro espacio que se llama Novas Rúas, que queda ahí en Colón, al 1700 más o menos. Ajá. Y además nosotros trabajamos, yo trabajo en San Nicolás, en Paraná, y voy así esporádicamente a otras regiones, digamos, a trabajar grupal o individualmente. Bien, y dentro de poco tiempo al extranjero, ¿o no? Puede ser, estamos ahí en esos movimientos. Ojalá Sí. que así sea. Bien, para poder hablar con Facundo, para poder apartar un turno, ¿tienen dudas acerca de constelaciones? Más allá de todo lo que han escuchado en esta entrevista, pueden agendarlo en este WhatsApp, que es el 0341-153-3445-70, 0341-153-3445-70. Luego aquí abajo en comentarios van a ver el link de Facundo directamente para poder llamarlo. Vía fanpage en Constelaciones Familiares Facundo Fagioli. Ahí Sí. también te podemos ver también. Y si no, Facundo Fagioli 9, Sí. es tu email, @gmail.com, pero es más fácil a través del Facebook o del WhatsApp, claro. seguramente. Facundo, me ha encantado tenerte. Bueno. No sé si tenés fecha próxima para el taller grupal. Sí, el domingo en el próximo mes, que es mayo, estoy ahí con los meses. En mayo, sí. El domingo 13 creo que cae, el segundo o tercer domingo. Domingo 13 de mayo es el segundo. Sí. Bueno, Y bárbaro. ahí en Espacio Ubuntu sería. Bien, en Alvear 616. Y también probablemente, si ya estamos terminando de definir todo, a partir de mayo vamos a empezar así con consultas online, que era algo que estaba ahí, que habíamos hablado. A y través parece de que ya, Zoom. sí, en mayo parece que ya se Muy va bien. a concretizar. Está bueno porque ahí sí, no hace falta que viajes al extranjero ni al interior. Mucha gente puede consultar en cualquier parte del mundo con Facundo. Me encantó. Bienvenido a la tecnología, Facundo, entonces. Sí. Fantástico. Facundo, gracias por acompañarnos. Bueno, Un muchas placer. gracias. Así pasaba en vivo Facundo Fagioli por Del Plata, Rosario. Hago una pausa y regreso vía comerciales. No se vayan.